El romanticismo, un movimiento cultural comprendido entre el final del siglo XVII y finales del siglo XVIII, originado en Alemania y el Reino Unido, durante un periodo de gran cambio y convulsión en Europa. Eventos como la Revolución de las 13 Colonias, la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas y el inicio de la Revolución Industrial, que generó una gran migración desde los campos hacia las urbes de las personas, debilitaron el control que tenían las grandes instituciones de ese tiempo sobre la cultura y sirvieron de caldo de cultivo para el desarrollo y expansión de esta corriente cultural y sus cualidades. El romanticismo fue un movimiento social, cultural y en menor medida político que surgió como una refutación a los ideales de la Ilustración y a los cánones del neoclasicismo. Estos dos últimos daban una importancia absoluta a la razón. El romanticismo prefería a los sentimientos por encima de éste, argumentando que la cruda realidad es demasiado compleja para intentar entenderla solo con el pensamiento crítico y racional. Los románticos encontraron su fuerza en el ideal de las pasiones, marcando así un giro de 180 grados en relación a los valores predominantes en el siglo que los precedió. Mantuvo como característica principal su sesgo revolucionario al romper con la tradición clasicista, sintiendo la vida a la libertad, la naturaleza y al ser humano, per se a su propia manera. En el terreno político rescató el folclore y el sentimiento nacionalista de cada región, a la vez que introdujo al liberalismo como una nueva forma de pensamiento. Esto se dio en gran medida al poder de Napoleón Bonaparte. El romanticismo en América Latina tuvo en nuestro continente un sentido especial y diferente que en Europa, ya que este movimiento coincidió con la liberación de los países, la independencia. En Europa tuvo un carácter personal, individual y deprimente, mientras que en América Latina fue un sentir colectivo, patriótico y con fe en el futuro. Las características principales para entender el pensamiento romántico serían el individualismo, la soledad, el sentimiento, la libertad y rebeldía y la creatividad. Beethoven, considerado el mejor compositor de la historia. No es necesario tener un gusto por su música, todos en algún momento hemos escuchado hablar de él o hemos escuchado sus magníficas composiciones. Fue maestro de piano, director de orquesta, entre otras. Pero ¿quién fue Beethoven? Hablemos un poco de él. Nació el 16 de diciembre de 1770 en Alemania. Su infancia no fue nada fácil. Su padre fue alcohólico y lo obligaba a practicar horas y horas de piano porque quería que fuera un niño pródigo, ya que viene de una familia de músicos fenomenales. A Beethoven no le iba muy bien en el colegio, así que decidió a sus 10 años salirse para estudiar música. A sus 11 años realizó su primera composición llamada 9 variaciones sobre la marcha. 5 años después partió a Viena con la intención de continuar con sus estudios. Poco tiempo después perdió a sus padres y esto lo obligó a volver a su país natal. Se dice que Beethoven era un hombre ambicioso y que tenía problemas para interactuar con los demás. En 1794 publicó su trío para piano. En 1795 debuta en Viena. En 1798 empieza a padecer de sordera, teniendo una sensación de campaneo cuando varias personas le hablaban al mismo tiempo. Los investigadores de aquel tiempo decían que su pérdida de audición influyó en sus notas. Al principio, su pérdida de audición empieza con sus notas más agudas y a medida que la sordera aumentaba, Beethoven tendía a usar notas más bajas y medias. Y en 1800 estrena su primera sinfonía, pero de esto no les hablaré, de esto mi compañero les hablará. Beethoven a partir de 1800. Por estos años, Beethoven abandonó las formas clásicas del siglo anterior y se propuso una voz musical más expresiva y romántica. Este periodo vio las creaciones de obras maestras como la Sonata Tempestad, la Sinfonía Heroica, la Ópera Fidelio y el Concierto para piano Emperador. En aproximadamente una década
Beethoven produjo innumerables obras para todos los géneros, pero también en esta época Beethoven empezaba a sufrir su enfermedad auditiva. Sin embargo, hizo todo lo posible para ocultar este hecho a quienes lo rodeaban. Gracias a estos dispositivos hechos por Tom Begin, se ayudó a tener una experiencia física de su música. Además, cuenta la leyenda que le cortó las patas al piano para sentir sus vibraciones. A los 32 años, decide hacer su testamento. Está dirigido a sus hermanos, pero nunca se los entregó. Solo después de su muerte fue encontrado en su casa en 1827. Posteriormente, en 1809, sus obras discográficas empiezan a disminuir, posible en relación con su salud, y alrededor de 1815 ocurre el famoso asunto de la amada inmortal, de la que Beethoven se enamoró profundamente y lo dejó en una gran depresión y contemplando la posibilidad de un suicidio. En 1815 su hermano muere y le deja a su sobrino Karl bajo la tutela de su madre, con lo cual Beethoven estaba en total desacuerdo y entabló una demanda feroz para lograr la custodia de su sobrino. Hasta 1818 la obra de Beethoven fue casi nula, pero a partir de este año empezó la composición de su novena sinfonía. Es así como en 1824, después de 12 años, reaparece en los escenarios creando gran expectativa. En toda la sociedad vienesa se congregó en el Teatro Imperial para ver el estreno de esta gran obra. Y posteriormente, en 1827, el 29 de marzo, circulaba la noticia de su muerte por la ciudad. Tuvo lugar un multitudinario entierro donde acudieron más de 25.000 personas y el cortejo fúnebre duró más de 90 minutos. Es así como su vida culmina y a partir de este momento sus obras lo hacen inmortales hasta nuestros días. El romanticismo es una época en donde el ideal principal es la expresión de las emociones y de los sentimientos. Y hay un personaje muy importante que es Beethoven, el personaje más importante en la transición del clasicismo, el cual es un periodo en donde la idea principal es el orden, la simplicidad y la unidad, hacia un romanticismo en donde lo más importante es la expresión del sentir, del pensar, del vivir, de las emociones. Y una prueba de esto es la canción que está sonando en este momento, que es Moonlight. Como podemos ver, aquí se evidencia claramente un orden, una simplicidad que te lleva a entender las emociones que quieren transmitir en esta canción. Moonlight es una sonata. Una sonata es una forma musical que nació en el clasicismo, pero se expandió y se popularizó más en el romanticismo. La fórmula de la sonata es A, B y A'. Es el orden de la obra musical en donde A es el tema principal, B es el desarrollo y A' es la reexposición del tema principal junto a la coda, que es el final. Otra obra muy importante también es el Nocturno Opus 9 número 2 de Chopin. Un nocturno es una obra que fue hecha principalmente para ser interpretada de noche. Como pueden ver, también es muy evidente la expresión como tal, porque te atrapa y te hace conectarte con eso explícito o abstracto y a la vez muy evidente de las emociones. Y hay una obra muy específica que es la novena sinfonía de Beethoven. Para ser más exactos, el cuarto movimiento, en donde está lo que hoy conocemos como el himno de la alegría. Y esto es muy importante porque es muy evidente, ya que su nombre mismo lo indica, himno de la alegría. Y esto es muy acorde a la época, ya que, repito, el ideal principal es la expresión de las emociones y de los sentimientos. Y alegría es un sentimiento. Es la obra más importante de Beethoven.
No podemos dejar de lado otros artistas importantes del romanticismo, como lo fueron Carl Maria von Weber, un compositor, director, pianista y guitarrista alemán. Él influenció el desarrollo de la ópera del romanticismo alemán y fue un innovador de la música instrumental. Una de sus principales óperas es El cazador furtivo, que pueden escuchar de fondo. Otro artista muy importante es Gioachino Rossini, quien fue un compositor italiano y niño prodigio. Es increíble, pero a sus 18 años compuso su primera ópera, pero algunas de las obras que más trascendieron fueron la ópera muy reconocida que es El Barbero de Sevilla, que también la pueden escuchar de fondo, la cual es una especie de ópera bufa compuesta en tan solo 12 días y es muy seguro que ustedes la van a reconocer. Otro artista demasiado importante es Franz Schubert, un compositor austríaco, hijo de un maestro de escuela. Desafortunadamente, él falleció con tan solo 31 años. Él tuvo una gran educación musical y recibió una beca. Junto a Beethoven es considerado uno de los compositores del clasicismo y uno de los primeros del romanticismo. De él pueden escuchar de fondo una pieza muy bella que, en honor a su nombre, se llama La Bella Molinera. Y para terminar, también quiero incluir otro artista importantísimo que es Robert Schumann, quien fue un compositor alemán y uno también de los más influyentes de esta época del romanticismo. Él desafortunadamente sufrió unos ataques de depresión y a menudo experimentaba cambios en el estado de ánimo, los cuales se encuentran reflejados en muchas de sus piezas. De fondo pueden escuchar la Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, ópera 97.